Buenos días, mis hermanos, buenos días en este día domingo 2 de febrero del 2025. Continuamos, mis queridos hermanos, con las meditaciones matinales y hoy nos corresponde también hablar sobre la descendencia de Set y cómo se alejan del plan divino. Ayer explicábamos que los descendientes o que Set fue elegido de parte de Dios como un representante de él aquí en la tierra y cómo él luchó para establecer una separación entre Caín o la descendencia de Caín, pero que al final ellos se apartaron del conocimiento de Dios y comenzaron a mezclarse con la descendencia de Caín. Hoy vamos a ver cómo los descendientes de Set se alejan del plan divino, pero no sin antes pues vamos a elevar nuestro corazón para poder hacer una oración. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor, muchas gracias por concedernos el privilegio una vez más de comunicarnos con nuestros amigos y comunicarnos contigo a través de la oración. Queremos, Señor, poder elevar nuestro corazón para que tú nos des tu Espíritu Santo y podamos hablar conforme a tu misericordia. Tu palabra que nos ilustre, que nos instruya, que nos llene de conocimiento y nos permita también en nuestra mente comprender la enseñanza que tú quieres que nosotros aprendamos y que no cometamos los mismos errores que los cometidos en el pueblo del pasado. Ahora, Señor, bendice a nuestros hermanos que ya se conectaron y que quieren conocer más acerca de tu palabra, que podamos también atesorarla y ponerla por obra en toda nuestra vida que nos regales. Quédate con nosotros, estimado Dios, y danos tu protección. Lo rogamos sin merecerlo, confiadamente lo pedimos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, saludos para todos una vez más en este 2 de febrero, que el Señor los guarde y que les permita crecer espiritualmente y aprender de este consejo valiosísimo que hoy tenemos para cada uno de nosotros. Hoy nos toca siempre la matutina El Cristo Triunfante para este 2 de febrero y la cita bíblica la tenemos en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 26 y dice de la siguiente manera: Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, Dios siempre había tenido representación y los hijos de Set también, nacieron muchos hijos de Set, innumerables hijos de Set, no dice la Biblia cuánto, solo dice que un hijo de él también fue escogido como heredero de la simiente especial, la simiente que iba a traer en su seno el nacimiento del Salvador. Así es que el descendiente de Set se llamó Enos y este heredó también la promesa que Set había heredado de Adán, el seguimiento de la verdadera piedad y de la verdadera práctica de los principios. Pero lamentablemente, mis hermanos, no podemos nosotros conocer mucho acerca de lo que pudieron hacer estas personas, pero la Biblia nos enseña que lamentablemente empezaron a separarse, empezaron a buscar su propio fin, debido a que, como decíamos en el día anterior, ellos se mezclaron con gente que no honraba a Dios, que no hicieron lo correcto delante de Dios. Así es que estos hijos de Enos, el descendiente de Set, también lamentablemente no pudo mantener la dirección correcta de toda su descendencia. La mayoría de ellos se descarriaron. Pero vamos a ver una parte interesante que nos dice acá. Dice que luego de la traslación de Enoc al cielo, fíjense, esto pareciera un poco incoherente, pero yo lo voy a explicar desde esta perspectiva. La descendencia de Set y de Enoc, que fue séptimo, podría alguien pensar, pero no había nacido todavía. Pero lo que pasa es que como vivían tanto tiempo, hermanos, ellos se conocieron entre sí. Enoc era el séptimo desde Adán, pero dice aquí
que nos está marcando más o menos un tiempo de que después de la descendencia de Set, ellos vivieron bastante bien, la descendencia de Enos también vivió bastante bien, pero se mezclaron mucho con la gente de Caín y ellos no pudieron soportar ni mantener la fidelidad a Dios. Y en el tiempo de Enoc, que es lo que nos muestra este párrafo, mientras Enoc estuvo esforzándose también por mostrar el buen camino, la gente guardaba un poquito la reverencia. Pero dice que después de la traslación de Enoc, los hijos de los hombres que estaban en contra de la adoración de Dios se rebelaron a los hijos del Señor. Miren, interesante. Los hijos de los hombres que estaban en contra de la adoración de Dios se alejaron de los hijos del Señor. Es decir, los descendientes de Caín, que siempre querían hacer su propia voluntad, tuvieron una decisión firme y se alejaron completamente de los del Señor, de los hijos del Señor. Hasta el momento estaban cerca y tenían cierta influencia. El uno influenciaba positivamente, el otro influenciaba negativamente, pero tomó la decisión Caín de separarse, o la descendencia de Caín en este caso, de separarse completamente. Pero ahora bien, ¿qué dice el escrito inspirado? Hubo entonces dos partidos en el mundo, y siempre los habrá. Los adoradores del Señor se llamaban a sí mismos los hijos de Dios, y los descendientes de Set poblaron las montañas y se establecieron sus lugares lejos de los hijos de Caín. En las montañas buscaron refugio y protección de la influencia pecaminosa y de la idolatría que reinaba entre los descendientes de Caín. Bueno, se hicieron dos partidos, dice aquí, marcados completamente. Eso es interesante que nosotros lo aprendamos. Debe haber una marca diferencial entre los que adoran a Dios y los que no quieren adorar a Dios. No puede haber una mezcla. Cuando nosotros nos mezclamos, entonces no es que seamos neutrales, ni que hayamos traído una nueva clase de adoradores. No, sencillamente si nosotros dejamos la fidelidad de Dios y nos mezclamos con los adoradores de los hombres, pues nos vamos con ellos. Así de fácil. Así es que por eso dice acá que en el tiempo de Set se marcaron esas dos diferencias. Los descendientes de Sem moraron en las montañas, adorando a Dios, venerando a Dios, respetando las leyes de Dios, y los descendientes de Caín en los llanos, en las llanuras, en los valles. Allí se establecieron ellos, y ellos abiertamente mostraron su rebelión en contra del Señor. Así es que por eso dice el escrito inspirado que se formaron dos partidos, dos grupos de personas, dos pueblos, uno adorador de Dios y el otro no. Ahora dice aquí, pero cuando cesaron las exhortaciones y la influencia de Enoc, abandonaron las montañas y comenzaron a asociarse con el linaje de Caín. Noten ustedes esto, qué interesante es. La historia dice que Enoc, que era séptimo después de Adán, vivía ya entre ellos y estaba exhortando al pueblo, especialmente a los descendientes de Set. Enoc era descendiente de Set, y durante su vida él fue el líder, él encabezaba la consejería y ayudaba a sus hermanos a mantenerse alejados, distantes de las costumbres y de los hábitos de los descendientes de Caín. Y esa actitud hacía que los descendientes de Set mantuvieran la línea de separación. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, como lo dice el escrito, cuando él fue trasladado, en otra oportunidad se hablará de Enoc, porque ahora él fue trasladado al cielo. Ahora ya no había esa voz de reprensión, no había esa voz que aconsejara a los descendientes de Set a evitar el contacto comercial, el contacto físico con personas descendientes de Caín. Y entonces, lamentablemente, dice, entonces las gentes bajaron de las montañas, se arriesgaron y comenzaron a hacer alianzas con los descendientes de Caín. El escrito inspirado dice de la siguiente manera, el Cristo triunfante, la página 41. En este aspecto, desearía improvisar vuestras mentes, diciendo que hay dos grupos, los que se manifiestan como fieles centinelas de Dios y los que se oponen a Él. Dios ha establecido una prueba para cada alma que habita sobre la faz de la tierra.
Siempre ha habido testigos fieles de Dios, quienes representan la justicia divina, y también han estado los que se oponen al Señor y son representantes del gobierno de Satanás. Escuche qué terrible. El privilegio de quienes atestiguan la presencia de estos dos grupos, elegir con qué grupo se unirán. Es privilegio, hermanos, de los que atestiguamos. En este caso, podríamos pensar en que había gente que no estaba del todo decidida. Había gente que quería seguir todavía siendo fiel a Dios y otra que decía, bueno, pero no nos cae mal una aventurita. Y entonces ellos querían aventurarse en el terreno prohibido. Pero por eso dice acá, vean, ojalá fuesen dos grupos señalados. Hay una ventaja muy interesante que nosotros podemos tener. Si bien es cierto que hay dos grupos, la sierva del Señor dice que ella quiere impresionar la mente. Quiere impresionar la mente porque no es que estén los dos grupos definidos, sino lo que yo entiendo, mis hermanos, y quiero transmitirles a ustedes, es que nosotros decidimos si queremos formar parte de los grupos o del grupo que adora a Dios, o si queremos nosotros formar parte del otro grupo que adora a los hombres o es rebelde contra Dios, no se sujeta a las enseñanzas de Dios. Así que eso es lo que yo entiendo acá. Es un privilegio, por eso dice aquí que es un privilegio de quienes atestiguan la presencia de estos dos grupos, elegir con qué grupo se unirán. Mis hermanos queridos, al igual que en el pasado, habían dos grupos, los descendientes de Set y de Caín, ahora también existen dos grupos, uno que trata de honrar a Dios, que trata de obedecer a Dios en todos los aspectos, y el otro grupo que sencillamente se siente liberal, quiere hacer lo que le venga al corazón o a la mente, haciendo lo que él quiera. Entonces, sin respetar la enseñanza de Dios, sin respetar las exigencias de Dios, eso es lo que hay otro grupo. No hay tercer grupo, mis hermanos. Alguien puede decir, no, yo no estoy ni con ellos ni con los otros. Yo soy neutral, no soy ni cristiano ni pagano. No, mis hermanos, solo hay dos grupos. Por eso Jesús decía en una oportunidad, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. Así que, mis hermanos, podemos entender que los descendientes de Set pudieron haber preservado su integridad delante del Señor y podrían haber sido una influencia salvadora para el mundo en los tiempos de Noé. Mas por el contrario, comenzaron a trabar lazos con la corrupción universal que prevalecía en los valles. Eso dice el Cristo Triunfante en la página 41, el párrafo 4. Comenzaron a aliarse, comenzaron a hacer negocios, comenzaron a hacer alianzas familiares y obviamente, mis hermanos, eso trajo como consecuencia destrucción de la verdadera fe, la destrucción de la verdadera fe, y eso pues los apartó de Dios. Lo mismo sucede hoy, mis queridos hermanos. Es necesario que nosotros veamos con qué tipo de personas nos estamos aliando, con qué tipo de personas estamos haciendo negocios, con qué tipo de personas queremos emparentar familiarmente. Muchas veces nosotros también nos preocupamos, decimos, no, nuestra hija ya está grande, nuestro hijo ya está grande, y no veo en la iglesia un partido bueno o una buena partida. Y entonces vemos, lamentablemente, el materialismo ha inundado también a la iglesia. Y tristemente, pues hoy vemos en nuestros eventos, nos recuerdan, y yo todavía no soy tan anciano todavía, pero recuerdo hace 28 años cómo las actividades de la iglesia eran completamente, puedo decir, en asistencia mejores y en reverencia. ¿Por qué? Porque la gente llegaba desde los días antes. Ahora, si nosotros hacemos un congresito, la gente llega el mismo sábado y antes a veces de ponerse el sol se van. Son costumbres que se están trayendo porque el materialismo, tal vez tenemos una asociación económica, comercial con alguien y nos exige que estemos presentes al nomás ponerse el sol. Entonces, mis hermanos, esa fue la condición que destruyó a los descendientes de Set. Y dice el escrito, vean, los devotos seguidores de Caín despreciaron todas las ofrendas sacrificiales que representaban al Cordero de Dios, que habrían de quitar los pecados del mundo. Y con esa actitud vemos a los dos grupos claramente discernibles en aquella edad.
infestada de corrupción, pero no todo era corrupción, ni todo era fidelidad. Había un pequeño grupo, los descendientes de Set, que ellos sí mantuvieron. Pero hermanos, las alianzas, eso que quede grabado en nuestro corazón, las alianzas de cualquier tipo que sean, aquí vemos familiares, comerciales, de cualquier otra índole de amistad, son las que corrompen las sanas costumbres. Eso dice la Biblia, no erréis. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y Dios no quiere que nosotros fallemos en esta última época, que estamos por entrar por la tierra prometida, a la Canaán celestial. Nosotros vamos por eso y necesitamos estar urgentemente preparados. Ahora, ¿qué más dice el escrito? La ley de Dios fue pisoteada por los devotos de Caín, que eran idólatras, pues adoraban a las criaturas antes que al Creador. Los descendientes de Set reconocieron el poder, el gobierno y el derecho soberano del Dios viviente. El Señor había soportado la perversidad e iniquidad de esa raza longeva hasta que dijo que ya no lo soportaría más. Entonces envió ángeles a Noé y le comunicó cuál sería su propósito en la relación con los habitantes del mundo antiguo. Y en aquel pregonero de justicia que fue Noé, transmitió el mensaje a los habitantes que 120 años serían el fin de su tiempo de gracia. Qué interesante, hermanos, Dios siempre tratando de darnos oportunidades. Aquí vemos cómo Dios podía perfectamente destruir la tierra sin ningún aviso. Pero Dios no actúa así, sin darnos la oportunidad de tomar una decisión correcta, sin darnos la oportunidad de tomar acciones que nos beneficien a nosotros mismos. La Biblia dice que Dios envió ángeles para anunciar, ¿verdad?, a Noé que él iba a ponerle fin al mundo, a la corrupción, al deterioro de la mentalidad y de la vida práctica que tenían los seres humanos, porque se habían apartado de tal manera que, según dice Génesis, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente a lo malo. Así que, mis queridos, lamentablemente Dios decidió poner fin. Acá estaba pensando, todavía no lo había hecho, pero él pensó, no es justo, no es correcto que esta condición siga. Así que vamos a ponerle un término, y dice aquí la excelencia, la palabra, que fueron 120 años los que Dios predestinó para que la gente tuviera la oportunidad de arrepentirse, de buscar al Señor, pero tristemente, hermanos, no lo hicieron. Pero Dios nos da la oportunidad, y también a nosotros, hermanos, nos está llamando. Ahora Dios nos está invitando a que podamos hacer lo correcto también delante de Él. Si Dios nos da la oportunidad, nosotros lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Eso es nuestro mensaje en esta mañana, mis queridos hermanos, y deseamos que la bendición del Señor siempre los acompañe en todo momento. Los invito a que podamos orar una vez más para pedirle perdón y dirección al Señor. Oremos, por favor. Amado y bendito Padre, muchas gracias porque nos has permitido tener la oportunidad de buscarte, Señor, de buscar tu rostro, de inclinarnos en oración para pedirte primeramente el perdón de nuestros pecados. Hemos ofendido tu nombre, hemos sido desleales, hemos sido descuidados en la preparación de nuestras vidas. Pero te agradecemos, Señor, que a pesar de eso tú nos das las oportunidades preciosas para enmendar nuestros errores. Queremos ser mejores, queremos honrarte con todas nuestras obras y queremos, Señor, que tú dirijas nuestra vida. Tómala porque a nosotros se nos hace difícil poder entregártela. Amado Padre, oramos por bendiciones para nuestros hermanos que se conectaron este día y que puedan tener tu protección también en todo momento. Oramos para que tu gracia pueda ser que nos alcance todavía para tener mejor actitud y una mejor representación en el mundo. Danos la oportunidad de ser mejores y de un día encontrarnos contigo en las mansiones eternas. Amado Padre, muchas gracias por tus promesas y por cumplir todo lo que nos has
dicho que harías en favor de nosotros. Ahora solo danos la oportunidad de que nosotros seamos mejores. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, lo pedimos sin merecerlo. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, para todos un feliz día. Deseo que la protección del Señor siempre esté con todos y no se les olvide, diariamente estamos en esta sección de matutinos para llevar la consejería y la meditación de la palabra para todos. Que el Señor les bendiga en este día, es mi mejor deseo. Amén.